no me quiero dilatar mucho más porque hoy tenemos una conferencia muy interesante para las espadas de la casa. Una espada principal que es Francisco Lorca Cobos, que a todos le conocéis de los viajes, de las visitas. Él en su vida laboral fue auditor, consultor para Ford y otras empresas. Y una vez que ya terminó y pasó a la jubilación, inició una gran labor que él ya tenía, porque había iniciado incluso historia y geografía hasta el tercer año, y siguió con un gran interés sobre el tema de patrimonio, de arte y demás. En concreto, además, desarrolló y ha desarrollado un blog específico, se llama ACMA, Paco Lorca, y es, ahora que me acuerdo, es el acrónimo acma.pacolorca.blogspot.es. Es muy interesante porque hay entradas de arte y de patrimonio y bueno, perdón, niños, ¿pueden dejar el teléfono? Está en silencio, ¿vale? Entonces pueden entrar y leer diferentes entradas interesantes sobre diferentes puntos como cantería, como iglesias perdidas en Ávila y demás. Junto a él tiene otro blog de arte que también os recomiendo, que os pasaré la información si queréis después. Y como sabéis, en los diferentes libros que se han presentado muy interesantes, muy viajeros y demás, tiene varias entradas de las que podéis ver su soltura y conocimientos patrimonial de fortificaciones. Con esto me comentó que había dado una conferencia para la UNED, precisamente en Arévalo, y le dije, te secuestro para acá, para la asociación. Y me dijo que la había dado con nuestro querido Jorge, enciclopédico, es su segundo apellido, y que le ayudó además también allí. Entonces dijo, bueno, pues vendrá también y me echará una mano, así que ya, Jorge no hace falta ni presentarlo. Así que os dejo con él. Vamos a disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Paco. Hola, buenas tardes. Bueno, Paco Lorca, muchísimas gracias por venir y espero que, bueno, que os divirtáis un poquito, ¿no? Bueno, esta es una charla, como ha dicho Miguel Ángel, que nos pidieron hacer en la UNED para relanzar un poco lo que es el aula universitaria ahí en este pueblo de Ávila. Y, pues bueno, me dijeron, háblanos del castillo de Arévalo. Y claro, ir a Arévalo, hablar del castillo de Arévalo, pues era complicado. Aquí que se me ocurrió, pues hacer un poco una historia de Arévalo, y más que de Arévalo es cómo se evolucionan, o cómo evolucionaron, mejor dicho, las ciudades de la Edad Media, bueno, hasta precisamente Carlos V, que ahí me quedé. Bueno, pues entonces ya con esta introducción os pongo, o sea, que quiero que veáis o que sepáis que no es una charla sobre el castillo de Aragón, sino que es de todo el entorno histórico. Vamos a ver. Uy, perdón. Bueno, esto parece una redundancia, es algo de Cervantes, una frase: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto no es para que la gente sepa mucho ni qué listo soy, nada, sino esto es una frase que saca Cervantes en un episodio en que le cuentan que hay un mono que está hablando y tal, y decía que Don Quijote lanza la frase diciendo: no os tomen el pelo, que los monos no hablan. O sea, ciñámonos un poco a lo que es la historia. Y es que esto viene, ese Pantocrátor que veis ahí, es el Pantocrátor que está en la iglesia de Santa María de Arévalo. Santa María de Arévalo tiene una torre que es muy bonita y un pasadizo que se pasa por ahí, y justo en la Masadiz te encuentras el castillo enfrente. Y esto me lo dieron precisamente en el pueblo en el que yo vivo, en Ávila, pero que en Arévalo no lo tenían, con lo cual me hizo gracia, lo coloqué y les llevé marcapáginas para que lo tuviesen ahí. Bueno, Arévalo. Arévalo está en una situación excepcional, está entre dos ríos, el río Adaja y el río Arevalillo, eh, y ha sido habitado, pues eso, hasta de los arébacos, que eran tribus celtas, y fue una zona que estuvo ahí medio despoblada. O sea, la romanización llegó, dominó aquello, pero cuando llega la dominación árabe, pues allí hay muchas razzias, hay población, eso sí, entran, salen, se conquistan, saquean,
no hay una población estable, digamos. Aunque sea estable, es menor. Eh, entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el andaluz, en la zona musulmana, lo que no quieren es que haya una contaminación ni religiosa ni social, sobre todo con el islamismo. Y existe esa especie de deseo de deshabitar esa zona. Como vemos, ya he hecho esa pequeña introducción, esto es Arévalo, lo que nos vamos a ceñir es, como ves aquí, a ver si lo veo, ¿no? Sube. Más, ahora. Ahora. Este es lo que es la almendra del Arévalo medieval. Tienes 1, 2 y 3 puentes y la muralla, y aquí extramuros, casi lo que es el castillo. La historia que vamos a comenzar la iniciamos con Alfonso VI reconquistando o conquista Toledo en el 1085, con lo cual la frontera se traslada del Duero, que era la zona que estaba medio deshabitada, al Tajo. Eso, pues bueno, propicia una cierta tranquilidad en el mundo cristiano. Alfonso VI le pide a su yerno, a Raimundo de Borgoña, que proceda a repoblar la zona. En concreto, Salamanca, Ávila, lo que son las actuales Salamanca, Ávila y Segovia, las 3 provincias. ¿Cómo se hace la repoblación? La repoblación se hace por un sistema que es de comunidad de villa y tierra. Esto es un sistema que se nombra o se elige un centro poblacional, en este caso es Arévalo, y se le asigna unas pequeñas comunidades que es el Alfoz. Arévalo, bueno, la gente que va a repoblar, un problema, no es que vaya a haber un problema, sino es que es gente muy dispar. Hay agricultores, como pongo aquí, herreros, carreteros, agricultores, un sinfín. Claro, unir todas esas profesiones en un núcleo nuevo, pues es complicadísimo. Con lo cual, se suele decir que, para tener una idea, que Ávila, que en el año 1085, casi en 1100, se empieza a repoblar y que se construyan las murallas. Es imposible. O sea, estos son núcleos de población que poco a poco se van aglutinando y el centro neurálgico va a ser, en este caso nuestro, Arévalo. Al norte tiene Olmedo, a la izquierda tendrá Salamanca y a la derecha Segovia y al sur la Ávila. En esta época, que parece que, bueno, que todo es tranquilidad, tampoco ya no es tranquilo, sino que va a haber problemas de sucesiones, ataques entre la nobleza, que todos se quieren quedar con el territorio que le han asignado al vecino, y estas. Y en esto vamos a ver cómo empieza el proceso de repoblación, que hemos comentado que es como bastante lento, agricultores, artesanos, albañiles, canteros, etcétera. Como símil he puesto a Ávila en una crónica de la época, no la tienen como una ciudad, sino es un conjunto de casas dispersas, con lo cual tenemos que imaginar que tanto Arévalo como las demás ciudades, cabeza del Alfoz, son una cosa similar. No tienen muralla, no tienen absolutamente nada. Pero, bueno, Alfonso le da poderes al Raimundo de Borgoña y lo casa con su hija Urraca. Urraca es un personaje muy curioso que precisamente ahora es el centenario, no sé si el 900, el centenario o así, que se ha puesto muy de moda, y era una mujer que tiene mucho carácter, pero que la tenía como moneda de cambio. Tú te casas con este, te casas con el otro, te casas con el de más allá, pero no iba para reina. Una cuestión, bueno, cuando muere su marido, Raimundo de Borgoña, con 37 años, creo que muere, la obligan a casarse con el rey de Aragón para tener una descendencia real. Es decir, tú no puedes tener un hijo con un conde y que ese hijo sea rey, ¿no? Tiene que ser de iguales. No llega ni a un año, se divorcian, porque se ve que hay disputas varias,
y el alfoz o lo que es el concejo de Arévalo se posiciona claramente con doña Urraca, mientras que el resto de nobleza, mucha nobleza, perdón, se posiciona con Alfonso, con el de Aragón. ¿Esto qué ocurre? Son tiempos convulsos, es decir, lo que es una especie de paz que debería de utilizarse para que la población se asiente y evolucione, pues en pocos años todo eso se viene abajo. Como digo, en 1107 muere Raimundo de Borgoña. En 1108 muere el heredero, Sancho Alfonso, o sea, el hermano de Urraca, que era hija de una musulmana. Y al año siguiente muere Alfonso VI. En consecuencia, ¿quién era la reina? Va a reinar una mujer. Es la primera reina de Europa. O sea, hasta entonces nunca había reinado una mujer. Y eso crea un conflicto, sobre todo, primero, porque es una mujer, y segundo, porque el heredero, como he comentado antes, es el hijo de un conde, no es el hijo de un rey. Y ya ver estos problemas. Problema sucesorio. Bueno, ya lo he comentado, doña Urraca casa con Alfonso el Batallador, se separan, guerra entre Urraca y Alfonso, parte de Arévalo se posiciona con la reina y ¿qué ocurre? Esto está propiciando que recursos que se tienen que utilizar, tanto económicos como sociales, pues se van disgregando en esas luchas intestinas. Más problemas. Tras la caída de Toledo, como hemos comentado, los almorávides intentan retomarla, o sea, conquistar Toledo y abrir el camino que tenían antes hasta Zaragoza. Avanzan, llegan a Uclés y en la batalla de Uclés es un desastre para los cristianos y en esa batalla muere el que iba a ser heredero, Sancho Alfonso, el hijo de Alfonso. Y vuelven a retomar la frontera hasta justo el sur del Tajo. O sea, lo que es la frontera del Tajo, ahí se posicionan los almorávides y ahí está pues peleando Álvar Fáñez, el famoso pariente del Cid Campeador, y hasta que no entra Alfonso VII, que era el hijo del conde y de doña Urraca, llega al trono, la frontera no avanza, sino que con él se posiciona otra vez en el Guadiana, al conquistar Calatrava la Vieja. Lejos de que esto dé más paz, al alejarse todavía más la frontera, resulta que llegan los almohades. Vista del fracaso que de los almorávides para reconquistar, entran los almohades que tienen una concepción más radical todavía del Corán. O sea, el- estos emprenden ahora la conquista. El mismo año que conquistan, que Alfonso VII conquista Calatrava la Nueva, los almohades conquistan Sevilla, la reconquistan. Continúan hacia el frente y se les enfrenta en la famosa batalla de Alarcos, Alfonso VIII, y es totalmente, o sea, una derrota total y humillante. El rey se salva de puro milagro y la orden de Calatrava prácticamente es exterminada. No hay nada. ¿Qué ocurre? Que de nuevo la frontera la tenemos en el Tajo. En ese momento se está construyendo en Arévalo el puente de los Barros. O sea, el primer puente que va a comunicar, o sea, salva el río Arevalillo y es para donde se colocan o se instalan o bien la población musulmana o bien la población judía, que es donde van a tener los alfares y todas las pequeñas industrias. Este avance de los almohades y la derrota de Alarcos propicia que todo el mundo cristiano entre en pánico, ¿no? Un pánico, es decir, vuelven otra vez, vuelven a arrasar. ¿Qué hacemos? Vamos a amurallar las ciudades. Se amuralla, como vemos aquí,
entre 1047 y 1195, Arévalo. Vemos ahí no sé si lo veis aquí, bueno, la muralla, un cubo, el cubo y un resto de muralla. Luego, por la parte anterior también hay otro, pero bueno, la cuestión es que hasta esa fecha, o sea, casi 100 años después, no empieza a amurallarse la ciudad. Eh, ya cuando las Navas, tenemos ahí, eh, Alfonso VIII se rehace, Calatrava se rehace y derrotan en las Navas a los almohades, ya sí la frontera baja otra vez hasta el Guadalquivir y ya hay cierta paz y más tranquilidad aquí en la zona. Vuelve otra vez el auge económico, se construye el puente de Medina, que es el de los Barros, pero el de Medina ya va hacia Salamanca. No Medina del Campo, que está al norte, sino hacia Salamanca. Y el puente de Valladolid, que es el que va hacia el norte, que cruza el río Adaja. Estos son los puentes que aún mantienen, como podéis ver, son de ladrillo, o sea, son mudéjales. La base es espectacular que aún se mantengan esas bases. Luego se han reformado con sillares de granito, pero este es precisamente, ¿cuál es? El puente de Valladolid. Este en verano está totalmente colmatado de tierra, o sea, no se ve ni el agua. Otra parte que tiene aquí un dibujo precioso, un alfiz, como ves, de esquinillas, una maravilla. Este es el puente de los Barros, que es muy consistente y es el que va a los arrabales, o sea, al otro lado del río. O sea, el arrabal no estaba en la muralla, sino al otro lado del río. Y luego, que ya es un portento de ingeniería, como decía Juan Radejo, dice, esto es un arco triunfal, esto no es un puente. Como veis, tiene 5 arcos, como veis, 140 metros de longitud y una altura de 20 metros. Como podéis ver, aquí hay dos puertas que van a una escalera que sube hasta el puente. Nosotros llegamos justo hasta la mitad. Es que es curioso, pues si había algún taponamiento o una rotura del puente, de los tajamares o algo, se podía bajar y reconstruir. Con lo cual ya tenemos una ciudad con sus arrabales y sus puentes y el peligro fuera. Eh, Antes de meternos un poco más en la ciudad, vamos a hablar un poco de estos personajes. Arévalo se constituye es una villa de realengo, o sea, la cabeza es el rey. Entonces, solamente se deben al rey. En 1311 está en poder de María de Molina, que la permuta con su hijo por Almazán, el infante Pedro. Luego, el hijo de María de Molina, Fernando IV, le da los privilegios a los arevalenses, diciendo, y esto es muy importante que lo veremos luego, que no puede enajenarse la villa de Realengo. Y si se enajena por cualquier otra circunstancia, los arevalenses tienen derecho a quejarse y a negarse y no reconocer al nuevo dueño. Más adelante, doña Blanca de Borbón, que era la mujer de Pedro I el Cruel, la recibe como arras de él, pero nunca tomó posesión, porque la pobre chica me parece que murió al poco asesinada también. Asesinada, vamos. Y luego, una vez muerto Pedro el Cruel, su hermano, Enrique II, el autor de la muerte, se lo cede a su mujer, a Juana Manuel. Y desde entonces la tradición es que la villa de Arévalo pertenezca a reinas. Hubo un problema que tuvieron, que era que Madrigal de las Altas Torres era una parte del alfoz de Madrigal, pero no se sabe a santo de que un día dijeron que se declaraban independientes y cercan
cerca de Madrigal. Aunque ya tenía, pues, ya tenía muralla, lo que hacen es que era una muralla de cal y canto, le ponen en las puertas un chapado de ladrillo, mudéjar, preciosas, hay cada una que es una maravilla, y, bueno, que se declara independiente. Con lo cual, los alemanes le dicen, oye, no, no, van al rey, le dicen, estos tienen que volver a su misión, que nos den la llave, y una vez que hayan devuelto la llave, se tiran las murallas. El rey dice que sí, pero nadie hace caso y no tira las murallas. Se le darían la llave, pero bueno, afortunadamente, porque es una maravilla, las murallas de Arévalo. Como veis aquí, vamos a... perdón. Eh, Habíamos visto que tenía 3, 4 puentes Arévalo. Y el que va precisamente a Madrigal es la carretera de Medina. Y la submisión que hacen, por ejemplo, es que la puerta de, de Madrigal, que va a Arévalo, es la puerta de Arévalo. O sea, no tiene... Tú vienes aquí, pero yo voy a la superior. Es una preciosidad, como veis. No sé si habéis visto el derrumbe de Escalona, que tenía un arco, que se veía un arco allí. Pues ese arco se ve aquí, en la muralla de Madrigal, que era por donde circulaba la tropa si había un ataque. O sea, estaba hueca. La muralla tendrá pues un grosor como este, de 5 metros así, que son un muro aquí, un muro ahí, y en el centro era por donde la tropa se deslizaba, o se movía, vamos. Bueno, ya llegamos a 1250. Hemos visto que ya hay puentes, ya la ciudad evoluciona y llega la iglesia. La iglesia, aunque no lo pongo aquí mucho, la iglesia es el poder, el que aglutina las ciudades. O sea, normalmente es la iglesia la que manda, la que tiene y la que organiza. Y sí, hasta que la iglesia y el cabildo no se han organizado bien, no se lleva a cabo, porque es el único poder, digamos, eh, que no tiene discusión, no se hacen ni murallas, ni ejércitos, nada, son ellos quienes organizan. Bueno, pues en esta época, a mediados del siglo XIII, 1250, eh, en Arévalo hay 11 parroquias, una barbaridad, ¿no? Esto según el censo de un tal Gil Torres, que era un obispo que lo comisiona el Papa para que haga el censo de toda la ciudad de la ciudad, de toda Ávila, de todas, o sea, todas las parroquias que había en Ávila, dice que aquí hay 11 y era el censo para cobrar impuestos a los obispos, a las alcaladas, todo lo que pudiese cobrar tenían que pagar. Y por eso se sabe que existían estas iglesias. Esta que vemos aquí, esto es San Martín. Ahora está desacralizada, es muy bonita, hay exposiciones y todo, pero que ves que es un mudéjar mm, precioso. Bueno, ya llevamos, habíamos visto las tendencias antes, ahora nos vamos a 1454, la mitad del siglo XV. Juan II, como hemos dicho, era de realengo. Juan II, que era el que manejaba, deja todos sus bienes a su hijo, el futuro Enrique IV, excepto Arévalo. ¿Verdad? Menos Arévalo, que se lo deja a su segunda mujer, Isabel de Portugal. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, se queda en manos de Isabel de Portugal, que es la madre de Isabel la Católica, a su segunda mujer. eh, pero como vemos, Enrique IV era un pusilánime que cada 3 por 4 cambiaba de parecer. Y presionado por Álvaro de Zúñiga, que era los Zúñiga de Béjar, este le había dicho que le cediera a Trujillo por las ayudas que había tenido en la batalla de Olmedo y todo esto. Y entonces los de Trujillo se negaron. Dijeron que no. Nosotros aquí tú no pintas nada, te vas. Y Enrique lo que hace es que sí, que le cede
le cede a Arévalo y las razones por qué quiere Arévalo pues se supone precisamente porque ya era un sitio, un núcleo importante con sus vías de comunicación y por allí va a transitar, digamos, lo que es la mesta, el tráfico de lana y, ya como hemos dicho, que venía de Béjar, probablemente él manejaba toda esa lana y todas esas mercancías que tenían que ir hacia Burgos. Entonces, es este Zúñiga el que va a construir el castillo. Muere, bueno, los personajes, muere Enrique IV, existe luego la guerra civil entre Juana la Beltraneja y Isabel la Católica por el trono. Álvaro de Zúñiga se adhiere a Juana, luego dice que no, se adhiere a Isabel. Total, que cuando gana Isabel, le dicen, mira, coge y te vas. Primero, por una razón, aunque no va aquí, eh, Arévalo era de mi madre, de la madre de Isabel la Católica. No tenías tú por qué quedarte con ello. Y segundo, pues bueno, ya que me has ayudado, no te voy a cortar la cabeza y no voy a hacer nada. Le pago 450.000 maravedíes, le dio el maestrazgo de Alcántara para su hijo y se acabó. Y el otro se marchó. Así que ahora vamos a ver qué es el castillo. El castillo de Álvaro es un castillo que está entre lo que eran los castillos de fronteras anteriores, es decir, que eran castillos que tenían la torre del homenaje en el centro, para defenderse y que no llegara el enemigo ahí. Y ya en mediados del siglo XV, eh, ya la artillería hace eso impensable. Con que lo que solía hacer era acercar la torre del homenaje al punto más débil de defensa, que ahora lo tenemos aquí, para defender. ¿Y qué defendía? Era la puerta. Cuando se va bueno, se queda el castillo y cuando recupera a los reyes católicos, a la muerte de Isabel, Fernando el Católico reconstruye, lo amplía, mejor dicho, amplía mucho el castillo y ahora veremos, hay dos fases constructivas, una que es la de cantería, que es del Zúñiga, y la otra, la del Católico, que es de ladrillo, o sea, de mudéjar. Aquí tenemos el plano del castillo. ¿Veis? La torre del homenaje eh, tiene sus matacanes, sus troneras, no tenía, por ejemplo, almenas, no tenía almenaje, pero luego se le pusieron posteriormente una chapuza que dieron ahí, pero bueno. Y, esto, bueno, aquí no sé si se ve muy bien, ¿no? ¿Dónde estaban los rastrillos? Vamos a ver, aquí, esta es la parte que del río. Esta es la torre del homenaje que está defendida. Aquí había, como ahora veremos, un baluarte un baluarte construido como está en sillería, por Zúñiga, y que ahora no se ve. En unas excavaciones posteriores salió a la luz. ¿Cómo construye el castillo Zúñiga? Se aprovecha de la muralla. Vamos a ver, la anterior. La muralla, vamos a ver. Esto es una parte de la muralla. Él llegaba por aquí. Y Zúñiga lo que construye es esto, extramuros. Esto es una cosa que también ocurre en Ledesma, lo podéis ver, y en Tiedra. En Tiedra también se aprovecha la muralla para hacer el castillo, o sea que al menos ya tenían una base ganada. Esta es la puerta de entrada, la primera que hizo Álvaro de Zúñiga, y como veis, bueno, tiene la entrada ya, primero de ladrillo y una arcada circular. Vale. Es que aquí, bueno, vamos a ver. Aquí vemos, esta es la torre otra vez. Aquí, aquí se ve perfectamente lo que era la muralla, esta zona. Y a esto se recrece aquí. ¿Ves? Esto que es la fotografía que se ve como doblado, eso es ladrillo. Eso es obra de Alfonso de Fernando el Católico. Esta
es el baluarte que construye, que estaba delante de la torre del homenaje que defendía, y el foso. Hasta no hacía mucho esto estaba tapado y se ignoraba que existiera, ¿no? Aquí lo vemos por completo, de nuevo, la torre, como he dicho, antes era el último recurso, pero bueno, el recurso defensivo ahora va a ser el primer recurso, ¿no? Está junto a la puerta y desde ahí es más fácil batir al enemigo, ¿no? Aquí vemos toda esta es construcción de Fernando el Católico. El ladrillo, una peculiaridad que tiene es que absorbe mejor los impactos artilleros que la piedra. Y aquí lo que, bueno, se hacen troneras, ahora las veremos mejor, que están aquí en la parte baja, ahí se ve una. Las torres son huecas para poder poner munición y los cañones. Y en la parte de arriba lo mismo, donde se pone la artillería. Y, como he dicho, ahí no había almenas. Este es la zona noble donde las habitaciones. Al castillo se entraba, como hemos dicho, por la puerta principal, se llegaba a un zaguán y desde ese zaguán se hacían las distribuciones a las distintas dependencias. Esto ahí ahora es un museo del cereal. Y la escalera que subía también se solía hacer empotrada en los muros. O sea, se adelgazaba el muro y ahí se ponía la escalera para subir. Aquí vemos eh, el uso del ladrillo evoca la tradición de los alarifes mudéjares y los moriscos. Bueno, aquí hubo un problema con los moriscos y los musulmanes. Primero, cuando Fernando el Católico manda construir o reconstruir y ampliar el castillo, se expulsan a los musulmanes, con lo cual ahí se fueron todos. No, se fueron porque los expulsaron. Y tuvo que traer pues, albañiles y picapedreros de Sevilla, porque los había expulsado. Luego ya cuando llega Felipe III, el hijo, expulsa a los moriscos y salen estos de la muraña de Arévalo, se van todos a Túnez. Van de ahí, me parece que van a Barcelona, y de Barcelona a Túnez o a Valencia. Aquí vemos la construcción de ladrillo, aquí una tronera. Uy, perdón, aquí no. Esto es una tronera y todo esto ladrillo. Ahí vemos desde arriba el baluarte que han rescatado las excavaciones y lo que era el foso, que es otra cosa que estaba perdida. O el foso La Cava. Y una barrera artillera, que aquí no se ve, pero no se ve. Bueno. Y ya el último personaje es Juan Velázquez de Cuéllar. Cuando Fernando el Católico dice de hacer la obra, pues la obra la va a supervisar Juan Velázquez de Cuéllar. Este hombre era la albacea de los bienes de la reina católica. Y a la vez era amigo íntimo de Antonio Fonseca, aquel que quemó Medina del Campo con los comuneros y todo esto. Era muy amigo de él y se cree, bueno, hay constancia, ¿no?, de que parte de los alarifes y los constructores de coca luego trabajaron aquí en Arévalo. Se gasta Fernando el Católico 2 millones de baradís. Me parece que fueron, no sé, como si 7 millones de ladrillos o primero 5, una barbaridad. Este es el castillo de Coca, para que veas. Y luego el problema que se enfrenta Velázquez es que a la muerte de Fernando el Católico, Arévalo se enajena a Germana de Fox, a la viuda, a la viuda que en ese momento, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que Fernando el Católico tenía unas deudas en Nápoles y el nieto, Carlos I, Carlos V, lo único que se le ocurre es decir, bueno, saldamos las deudas allí y con dinero de Germana y Germana que se quede con Arévalo. Entonces Velázquez dice que no, que amparándose en lo que había dicho antes, hayamos visto de Fernando IV, ellos no pueden pertenecer a otra persona que no sea la realeza aquí. Y se sublevan, se encastillan, detienen a Velázquez, Velázquez lo traen a Madrid,
Y cuando le dice cuál es la razón, pues el emperador dice, vale, pues tienes razón, ¿no? Pero tienes razón, pero verás que ya se ha muerto. Y pues aquí era, o sea, revoca, ya no se queda esta mujer germana con Arévalo, y aquí cortó la historia, porque a partir de aquí ya es una historia más moderna. Hay, a partir, bueno, más aquí, la torre del homenaje en 1568 se le pone un tejado con chapiteles, eso desaparece. En la guerra de sucesión y la independencia se va arruinando el castillo progresivamente. En las Cortes de Cádiz, cuando se eliminan los señoríos, lo mismo, aquí se elimina el señorío y el castillo lo que sirve es primero de cementerio y luego de cantera. Como ha ocurrido en muchos casos, se utiliza la gente del pueblo para hacer sus casas, sus fachadas, o sea. Y en 1952 se hace o se reforma para hacer un silo eh, de cereal, de ahí que luego se haga el Museo de Cereal y se le pone un escudo falso de los Reyes Católicos, que es de esa fecha, 1952, y otro está en un lado de la derecha y a la izquierda el de Arévalo. Esto, como era para una clase de la UNED, pues les dije, bueno, hay que poner bibliografía a los alumnos y digo, ¿os dais cuenta que esta es una fotografía? Digo, esto es un grabado de Parcerisa, que no solamente lo que digan los libros, sino que también hay que ver las imágenes de la época. De este Parcerisa, que es del siglo XIX, perdón, si os dais cuenta, aquí está el baluarte, la torre del homenaje, estaba y los restos, en ninguna se aprecia almena alguna, ¿no? Y estudiando un poco esto, ya es como para investigar, es decir, no que lo vayamos a hacer nosotros, que estaría muy bien que lo hiciésemos, ¿no? Pero que observando todo, esto es una fuente de información bastante importante. Y luego, pues nada, allí hablando con los de Arévalo, la escultura de Isabel la Católica, joven, y Fray Juan Gil. Fray Juan Gil era un trinitario que se dedicaba a recoger dinero para rescatar presos de Argel. Y fue él el que rescató a Cervantes. Y además a este hombre no le dejaron que se jurara nunca. Se murió que prácticamente la orden no le dejaba. Se murió, dejó de trabajar, se murió y se acabó. Ya quedó. Entonces, es una obra de Francisco Aparicio, que su sobrina, es sobrina, ¿no? Sí. Es socia nuestra, que está casada con un señor colombiano y viene aquí de vez en cuando y lo puse ahí porque bueno, en Arévalo les hacía gracia el asunto. Y nada, muchas gracias por todo. Y ahora os dejo con Jorge, que os va a dar unas nociones increíbles. Muchas gracias. Yo necesito la luz. No, perdón, que no tengo. Me voy a poner de pies. Bueno, mi primera intención era hablarle de la toponimia. Siempre estoy con la toponimia a cuestas. Pues esta vez he dicho que no, que queda para otro momento. Y le voy a hablar de un personaje curioso que yo creo que de alguna manera a mí me ha impresionado mucho, que es el Mancebo de Arévalo. Suena todo así muy histórico, y es verdad. El Mancebo de Arévalo era un morisco, es decir, ya un musulmán realmente convertido al cristianismo, pero que seguía practicando su religión interior y que era natural de Arévalo y era una persona muy culta. Conocía perfectamente la religión cristiana y también la judía. Y además, una de las veces dice que va a visitar a su madre, a Arévalo, que lleva ya 25 años siendo cristiana. Es decir, la parte de atrás seguía siendo musulmana. Estamos hablando en el año 1526, o sea, una fecha muy tardía. Los musulmanes del Reino de Granada, los moriscos, pues hasta 1502 tenían todos los reyes católicos les habían dejado
con todas sus mezquitas, costumbres y tal. A partir de una sublevación del Albaicín, bueno, pues se pierde y en 1570 empiezan la guerra de las Alpujarras y unas deportaciones a Castilla. Anteriormente, por ejemplo, en la provincia de Madrid y en Castilla, el cardenal Cisneros, en una de las dos veces que fue regente, en 1502, dice que si se han convertido los musulmanes de Granada, que son recientes, los musulmanes de Castilla que llevan tantos años conviviendo con los cristianos, que cómo no lo hacen. Entonces hay una masa grande que en serio se convierte. La mezquita de los musulmanes de Alcalá de Henares está donde en la calle Santiago, y precisamente edificaron sobre ella la iglesia de Santiago Matamoros. En fin, la cosa era un poco así. Y se conserva, bueno, si van a, que lo conocen Alcalá de Henares, pues el barrio de la Morería. Quiero decir con esto que, claro, por ejemplo, también el cardenal Cisneros mandó bautizar a muchísimos musulmanes en el Genil, a cientos, todos a la vez. Pero claro, ellos ni sabían, la mayoría ni sabían español, o sea, castellano, ni mucho menos latín, con lo cual las conversiones, por supuesto, eran muy dudosas. Entonces, este mancebo de Arévalo, eh, ¿qué es lo que piensa? Pues era un mercader que viajaba de un sitio a otro de la península, con lo cual de alguna manera, pues iba conociendo una serie de personas y él trata de llegar a personas musulmanas para que le ilustren en la religión. Es decir, todas estas personas que habían estado por tanto tiempo con los cristianos, ya su propia religión casi la desconocían. Tanto es así que sabían todavía el alfabeto y sabían algunas oraciones, pero incluso se duda que supieran ya perfectamente hablar y mucho menos leer los textos sagrados musulmanes. Entonces este hombre busca por toda, disimulando por toda la geografía, además se informa de la cultura griega, de la cultura latina y de la cultura judía, es decir, una persona muy destacada en aquellos momentos. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues escribe una serie de textos que afortunadamente se conservan en la Biblioteca Nacional. Escriben uno fundamental que es la Tasfira, que es un texto misceláneo en el cual se habla del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es una especie de mezcolanza, de costumbre. Se nombra a Moisés, a Abraham, a Jesús, a Mahoma, a María, incluso habla pues de temas naturales en sus viajes. Dice que cuando fue a Baeza, que vio a la mora de Baeza, que era muy interesante porque ella sabía, estaba escondida en una cueva y sabía todas las leyes musulmanas. Y igualmente también se va a Granada, donde conoce al noble José Venegas, y en Teruel, en un pueblo llamado Algeciras del Conde, se ha escondido Ali Sarmiento y su mujer. Vean ya que el apellido Sarmiento pues es cristiano, que tienen un salvoconducto del rey para que practiquen el islamismo. Entonces, estamos ya hablando de un año 1534. Pero lo característico de este mancebo de Arévalo y la Tasfira y sus libros, que nos van narrando, conocemos por lo mismo que él nos lo va contando en los libros, que está escrito en literatura aljameada. No sé si sabe lo que es literatura aljameada, pero es muy fácil. Es decir, está escrito en árabe, pero no es árabe, sino es castellano. Es como si nosotros cogemos una palabra, la fi griega, y ponemos falso con letras griegas. Claro, se lee en griego, pero no es eso. Por ejemplo, tenemos aquí un detalle. Pues para poner casa, una K y una S, va en la otra dirección. Entonces, hay muchas obras, aproximadamente como Vale. aquí. Hay muchas obras aljamiadas escritas así. ¿Por qué lo hacían? Primero, pues para mantener un poco las tradiciones. Todos estos textos aljamiados, manuscritos, la mayoría se han encontrado
en Aragón y en Castilla. Y estaban escondidos, evidentemente, en un momento dado, pues estaba la Inquisición y lo tuvieron que esconder. Y en Almonacid, en la provincia de Teruel, Almonacid de la Sierra, encontraron más de 60 rollos escondidos en una pequeña alacena en la casa. Es muy constante. Este manuscrito, el de el mancebo de Arévalo, le encontraron en un pueblo que se llama Morés, que está cerca de Calatayud. También al derribar una casa apareció en una especie de latón metido esta serie de documentación. Entonces, este tipo de manuscritos aljamiados ha sido estudiado y es curioso porque, claro, incluye muchas palabras o bastantes palabras árabes, ¿no? Pero trata temas, pues, de todo tipo, generalmente, claro, como digo, de cuestiones religiosas. Y, por ejemplo, hay uno muy curioso que es el poema de Yusuf, porque está rimado, de José. Entonces narra cómo José va a Egipto, o sea, la parte clásica del Antiguo Testamento. Y es muy curioso la manera que tiene de decirlo, porque dice que José, que era tan bello, tan hermoso, que bajó a la cocina y entonces todas las criadas, incluso la principal de ellas, perdón, le estaban mirando y se cortaban los dedos con los cuchillos y no sentían nada. Entonces, claro, resulta curioso todas estas cuestiones. Eh, bueno, la principal obra del mancebo de Arévalo es la Tasfira, que curiosamente copia la invitación a Cristo, el Kempis. Es decir, un hombre curiosísimo, con una delicadeza grande y además pues, de una manera de escribir en aljamiado, que también era bastante complicadito, pues muy grande. Se cree que estuvo reuniendo bastante dinero para ir de peregrinación posiblemente a la Meca. Lo consiguió, se quedó en España. Esto es un misterio, pero las obras que nos deja ya nos pertenecen a todos. Muchas gracias. Interesante, la verdad, la conferencia. No sé si queréis hacer algo. Sí, yo quiero hacer dos comentarios y una pregunta. No, que aprovechando Puerta de Muralla, también el castillo de Cuéllar, por ejemplo, aprovecha la puerta de muralla y se edifica el castillo encima. Esa es una. Y luego de personajes curiosos de Arévalo hay uno. A ver, todo lo hace mucho tiempo, escuchando la radio clásica, pues presentaban la obra que iban a poner y era una ensalada. Sabes que hay las tipo de obras musicales que son ensaladas. Y entonces era del maestro de capilla de Arévalo, el tipo de Isabel la Católica, del que por supuesto he olvidado el nombre porque hace bastante tiempo de esto. Y era un hombre, por lo mismo, un compositor genial, con un montón de obras. Entonces, bueno, yo no me acuerdo ya más que de eso, pero es una cosa a investigar, porque ese era el maestro de capilla del castillo de Arévalo en tiempos de Isabel la Católica. Es un personaje que habitó el castillo, que es curioso, ¿no? Y luego lo que os quería preguntar es si ese recinto triangular que tiene el castillo detrás, ese patio triangular, con esa muralla triangular, ¿vosotros qué creéis? ¿Que lo han hecho para hacer bonito porque le gustaba al Béjar o es topográfico para asentar mejor el castillo? ¿O eso tiene una función defensiva ya pensando en la artillería? O sea, porque es triangular, porque es sumamente raro ese recinto. Yo imagino, creo que tiene función defensiva. O sea, tiene el cubo, ¿no? Y se abre. O sea, si atacan desde abajo, claro que desde abajo habrá como 50 metros desde el nivel. Eh, y se van esquinando, según se ven las troneras, es más fácil defenderlo, ¿no? Pero si tiran desde abajo, ahí la defensa es mucho más fácil, vamos, pero si le dan, ¿no? Pues no es, como sea, no es un lienzo plano que le pega Ya. y lo tira. Sí, Sí, sí. es por lograr Como si fuera, exacto. sí. Ujú. Sí, y yo también tengo pregunta técnica del castillo, porque sí que
dicho que no tienen almenas, pero a mí me sorprende mucho ese tipo de almena de medio bocel, que es una cosa muy evolucionada y que a mí me extraña que se haya metido en alguna intervención posterior. ¿Tienes conocimiento si ese almena de medio bocel? No, no me refiero al de encima de la torre del homenaje, sino al patio, que es algo muy llamativo y que tiene más que ver con la artillería, ¿no? La construcción artillería. Yo creo que eso se hace después de la guerra de los comuneros, como Por varios eso, por castillos. eso, Sí. del edificio, ya cuando precisamente. Ok, o sea, sí que tiene una transformación después de la guerra de Foix. Esa. Lo que pasa es que sí que llama la atención que en el grabado de Parcerisa Sí, parece como que no exista, pero ¿no? no he visto a ningún arquitecto del siglo XXI que sea capaz de ser una Sí, sí, así con bueno, esa sillería tan espectacular, y más en ese edificio que fue granero del Ministerio de Agricultura. sí, Y sí, que- ya en el año 52 El de o... Torre del Mojón tiene ese mismo medio papel. Por eso, Y ahora con más grandes, pero debe ser de. Sí. Si no han ido a, perdón, si no han ido a Arévalo, porque pueden ir otra vez a Arévalo, la visita al museo de cereales es el mejor museo de Europa de cereales que tenemos. Sí, ¿Por qué los restos de muralla no coinciden con el lienzo exterior? ¿No? ¿Ah? Sí, los restos de muralla, en los dos laterales que quedan restos, no hacen línea con el lienzo de la puerta. Está, Sí, sí, vale, está avanzado el lienzo. Dentro de no, la o sea, ciudad, claro. vamos a ver. Digamos que este es el lienzo, ¿no? Aquí está la puerta y no se tiraría todo, imagino yo, para no se le viniese abajo, pero el resto de muralla de ahí no existe. O sea, Pero ¿podrías sacarlo otra vez de la... sí, vamos a ver. Por favor? Es que no sé. A lo mejor ha sido una apreciación mía. Ah, pero espera un segundo. Pincha Ah, sobre espera aquí, esto. ¿no? Espera, que lo pillaba. Ahora. Es un poco locura. No, es pinchar sobre la foto. No, es que se La ve una fotografía en la cosa. que se ve la muralla, o sea, la puerta de Mudéjar. Claro. Este, ¿no? No, el dibujo. Claro, el castillo. Sí. El plan, ahí. A mí me ha parecido que La muralla es esto. La muralla, perdón. Si lo ves, Sí, que no coincide, no está en línea recta con el primer lienzo de la puerta, sino que Sí, sí, sí. el lienzo de la puerta está más hacia la derecha, está más avanzado. No, lo que tú estás viendo es un mechinal. Sí. No es A ver, mira. es un mechinal. Aquí se ve perfectamente. Aquí tienes. A ver, ¿dónde? Aquí. A ver, espérate. Es arriba. Eso. Este es el muro, lo que pasa Sí. visto desde el otro lado. Sí. Entonces, aquí esta es la parte del cubo, la cilíndrica de la torre del homenaje. Y de aquí al otro lado, que era el que veíamos antes, ahí hay una línea recta, que es lo que está dentro Que del... coincide con el lienzo de la puerta, Sí, sí, con el claro. muro de la puerta. Está ahí la puerta, entras, que era Yo creo que sí. es esto. Mira, la puerta es esta. Mira, la puerta es esta. ¿No? Y este es el arco de acceso al castillo. Claro, entonces, esto de aquí continúa, es el muro, y de aquí el otro muro. Sí, puede ser una. Ponerte en un momento, Paco. Ponerte en un El momento. plano. Sí. Aquí. Mira, el número 11 coincide con el número 1. El número 11 son los restos Sí, sí, claro. y el número 1, Sí, sí. toda esa fachada es el lienzo aprovechado, el lienzo de muralla aprovechado Exacto, como fachada del castillo, ¿no? exacto. Eso es. Y luego eso entra en el 9, que es la torre, y la torre sí que, como es más avanzada, Sí. No, pero era el 1 y el 11 que me parecía a mí que no Sí. estaban en línea, pero. No, está allí la guita volada esa. Sí. Muy interesante. Una pregunta. Cuando se hizo el granero, ese osilo y tal, supongo mucho cuidado, igual tampoco tendría para construir, pero posteriormente en algún momento se ha excavado algo, se ha sacado la planta porque esto tendría una construcción pues, palaciega o algo parecido de esto, un patio, unas arquerías.
¿De eso se sabe algo de cómo era o cómo? Pues la verdad que no. O sea, que no lo sé, vamos, no, porque vas allí, vamos, la última vez que estuve yo dentro, les pregunté, oye, ¿hay marcas de cantero? Y me dijeron, ¿eso qué es? Bueno, Gómez Moreno las dibuja, tiene 7 u 8, yo vi algunas, ¿no? Pero es que no sé qué año sería, en el 2020, no, 20, no, el anterior, y hubo una restauración, intervención allí que le dieron una especie de pátina a los muros que no se ve nada. O sea, es como si lo hubiesen tapado. Me pasó también en la Catedral de Palencia, ¿no? Que vas allí, piensas que vas a encontrar piedra, y no, te encuentras allí como si le hubiesen dado un baño eh, y se ha perdido. El resto, claro, esto, el 14, ¿no? Es un patio. Y lo del siglo me parece que está aquí. O el siglo estaba aquí. El siglo es el XIV. El siglo es el 14, exacto, perdón. Y aquí no hay nada. Te paseas, entras y ves solo el resto de la muralla, 4 volardos que tienen allí, digo, volardos bolaños, ahí puestos de adorno y no hay más.